Sin duda, en el ámbito de la creatividad imaginativa, por llamarlo de alguna manera, o de la literatura de fantasía, lato sensu lo hace peculiar, igual que Lovecraft tiene su peculiaridad, o Poe, ¿no? Volvemos a lo de antes, no lo establece como alguien mejor o peor, lo hace singular. Lo que ocurre es que en términos estéticos es cierto que la complejidad del mundo alumbrado por una mente con esa capacidad sí que es mayor, porque la posibilidad de anclajes universales respecto de la naturaleza humana es mayor, o sea, es más posible, es un espejo mucho más poliédrico, dicho de otra manera, porque se hunde, la creatividad está hundida ab initio en la polisemia de la realidad. Entonces, el hecho de saber que Gandalf es Mithrandir para los elfos, Zarkun para los enanos, el peregrino gris para los jinetes de Rohan, el cuervo de la tempestad, y que diga el propio personaje, al este nunca voy. Ese laconismo con que Gandalf dice al este nunca voy significa en el este hay historias también que contar. Y que este personaje no me las va a contar. Luego, eso abre otro punto de fuga enorme, ¿no? Pero viene todo desde el lenguaje. Cuando Gandalf se presenta a sí mismo a Bilbo con las palabras I am Gandalf and Gandalf means me. Yo soy Gandalf y Gandalf, la palabra Gandalf, me significa, me dice a mí. O sea, mi nombre es, soy yo, que es un tema que trajo de cabeza a Borges, nada menos, ¿no? El modo en que en la palabra me digo, el hecho de que Smaug en el diálogo célebre con Bilbo Bolsón esté todo el rato intentando lograr que Bilbo le diga cómo se llama. En la tradición nórdica, decir tu nombre es decirte, ¿no? En los enanos siempre también tienen un nombre secreto que nunca dicen. En el Apocalipsis se habla de que Dios dará a cada uno una piedrecita, un ostracos, una piedrecita blanca con un nombre que solo Dios sabe, que es el nombre por el que Dios te conoce a ti. Esto aparece en Bailando con Lobos, ¿no? Esa costumbre de muchas tribus nativas americanas que daban un nombre al nacer y otro nombre al morir, o en los momentos de los ritos de paso, cuando la personalidad se manifestaba en el nombre que tú adquirías y que no era un nombre aleatorio, vinculado como en nuestra tradición a cómo se llama tu abuelo, tu padre o tu madre, ¿no? Sino que era un nombre que te decía a ti y que por tanto era un nombre esencial. Todo esto yo creo que nos remite a un saber arcano sobre quiénes somos de verdad y por tanto revaloriza el sentido significativo del nombre y de lo que tiene que ver con decir tu historia, ¿no? Entonces creo que Tolkien indaga en esa veta, pero indaga con un conocimiento de causa que en otros escritores o no está por falta de conocimiento o simplemente no es un interés en el que quieran ahondar, ¿no? Y ya digo, eso no lo convierte en alguien extraordinario. Creo que es extraordinario por derecho propio, pero no porque... Creo que él ha abierto una nueva manera de entender la filología y la relación entre filología y creatividad artística, ¿no? De la misma manera que en otras artes se ha dado, ¿no? Esto, pues yo qué sé, un Gaudí, o por poner otro ejemplo de un arquitecto, Frank Lloyd Wright, ¿no? El gran arquitecto de la arquitectura orgánica estadounidense, ¿no? Que era capaz de diseñaba la casa, pero diseñaba también los muebles y las vidrieras y hasta el más mínimo detalle de la casa, porque estaba concebida como un órgano, como un órgano vivo, en el que las partes confluían en el todo, ¿no? Tolkien, que también era pintor, pues desarrollaba la heráldica de sus mundos, ¿no? Y los emblemas y los estandartes, porque todo eso formaba parte de un modo de estar y de ser, ¿no? Pero claro, pues tienes que ser alguien con una capacidad especial, intelectual, pero también espiritual en sentido amplio y tener una sensibilidad especial. Clive Staples Lewis decía que Tolkien había estado dentro del lenguaje y lo decía en sentido literal. El saber cómo funciona esto desde dentro te permite, ya digo, no es un más o menos,
pero sí que, al menos hasta donde yo conozco, no ha habido un autor igual que haya hecho este proceso, quizá a la inversa, ¿no? De inventar el modo, de descubrir el modo en que miran los personajes para después generar la historia, que la interacción de las libertades es capaz de alumbrar, ¿no? Se suele hacer al revés. A veces en algunos mundos inventados se asigna a los personajes un modo de hablar como parte de una especie de exotismo. En Star Trek también ocurre, ¿no? O en la Guerra de las Galaxias, ¿no? No soy un experto en eso en absoluto, pero lo percibo. Mientras que aquí no, aquí es constitutivo. Frodo es reconocido como amigo de los elfos cuando saluda en el capítulo 3 a los elfos en élfico. Y toda la obra corrobora esa afirmación. Cuidado, estamos ante un amigo de los elfos, ¿no? Es que no es un hobbit al uso, es un hobbit que no está en su sitio. Y esa dislocación del personaje se va manifestando a lo largo de la evolución caracterológica de Frodo, pero también del mundo que se va descubriendo al lector desde los ojos de un hobbit, puesto que la voz del narrador en El Señor de los Anillos es fundamentalmente la de Frodo, ¿no? Y así mil detalles que trazan una especie de red entrelazada como un tapiz de coherencia, que es el que salta al lector, como una verosimilitud inaudita, que es lo que te hace preguntarte, ¿no? Por preguntas que te plantearías en el mundo que llamamos real. ¿Quién era el tatarabuelo de tal personaje? Lo tienes, hay árboles genealógicos, hay construcciones, hay mucha historia interna del mundo inventado, ¿no? Pero es que esa es la respuesta lógica a la invención idiomática. En el momento en que sabes cómo hablan, pues sabes cómo ha evolucionado la palabra diacrónicamente y puedes reconstruir el pasado del personaje. De los cambios caracterológicos de los personajes también vienen a través de los nombres. Esto está presente también en la tradición semita. En el Evangelio Jesús cambia el nombre de algunos personajes. Tú te llamas Simón y a partir de ahora te llamarás Pedro, que significa piedra. Entonces, el cambio de nombre implica un cambio del personaje también. Esta mención del Apocalipsis, que está escrito en griego. Toda esta idea de los nombres tiene mucho que ver con un desvelamiento de la realidad. Y por lo tanto, la imaginación artística es apocalíptica, es desvelamiento, es revelación. Es que en inglés el libro del Apocalipsis es The Book of Revelation, es el libro, cuando corres la cortina, eso es apocalipsis en griego significa eso, descorrer lo que estaba oculto y por tanto mostrarlo. Y ahí es donde creo que Tolkien ha descubierto un nuevo, no sé si tendrá seguidores, pero desde luego que ha abierto una especie de terra incógnita. Si la palabra desvela y desoculta, entonces se puede entender este principio epistemológico que hablábamos antes. Es decir, no es que sea ni mejor ni peor que las ciencias empíricas, por ejemplo, es que es otro modo de conocer o de desocultar. Es conocimiento, o sea, no es doxa, en ese sentido, no en griego, no es opinión, no es mera opinión. Hay una cosa muy interesante filológica que creo que puede ayudar a entender esto mejor, que es la palabra gnomo. Nosotros cuando uno dice, mira, un gnomo, o los gnomos de Potter, ¿no? De los gnomos del jardín, ¿no? La palabra gnomo viene del griego gnome, que significa conocimiento. Entonces lo gnómico, con G, tiene que ver con un nuevo modo de entender la realidad. O sea, imaginar conlleva un plus sapiencial. O sea, la literatura de ficción es sabiduría sobre el mundo, sabiduría sobre la esencia del mundo, no sobre lo episódico, sino sobre lo esencial, sobre lo nuclear. Que eso no me guste no es ni mejor ni peor, pero cercena una parte de mi posibilidad de conocer. ¿Se entiende? O sea, hay una parte del mundo que yo puedo renunciar a Munch, a Picasso y a Caravaggio. Perfecto.
Pero hay una parte de la mirada sobre el mundo a la que yo no tengo acceso, renunciando a eso. ¿Sí? Otra cosa es que eso sea complejo de entender y que se ponga un desafío, ¿no? Pero toda forma de arte verdadero es una propedéutica, es una preparación, es un puente, ¿no? A mí siempre me ha parecido muy revelador que en el libro primero de la metafísica Aristóteles hable, creo que ya hablamos la otra vez de esto, de que el filómito y el filósofo son primos hermanos, ¿no? Que el amor por los relatos tiene mucho de amor por la sabiduría. Y fíjate, en su invitación a la filosofía, Aristóteles dice que la filosofía es una preparación, es una propedéutica de la muerte. O sea, que el que filosofa se está preparando a morir. Y creo que esto es muy de Tolkien. En la obra de Tolkien late continuamente este pesar por el hecho de que, aunque nos gustaría permanecer, y ahí está el núcleo, en los elfos y en los hombres, Tolkien desdobla el problema antropológico esencial. Una raza de artistas puros, inmortales, que si no son muertos o mueren de melancolía, si no son muertos en la batalla, no van a morir. Y los seres humanos, destinados a morir, no condenados a morir, destinados por decreto del Dios ordenador del mundo de Tolkien, para quien la muerte es un regalo.